Muy buenas hermanos y hermanas, espero que estén bien, súper chido y verán, yo también estoy súper bien y súper guapo. Bueno, lo que les quería comentar es que esta siguiente serie que voy a hacer va a ser de audiolibros y pues de este libro que voy a empezar a subir va a ser sobre los hornos de Hitler de Olga Leyer. Les voy a dar un resumen, es de una doctora que se escribe un libro sobre lo que vivió y todo lo que pasó así desde el principio a fin de los hornos de Hitler del campo de concentración. Así que bien, aquí vamos a empezar con esta nueva serie. Espero que les guste y les sea su grado. Bye. Los hornos de Hitler. Referencia obligada para quien busca la verdad acerca del Holocausto. Los hornos de Hitler es un libro estremecedor con impresionantes fotografías que complementan la narración. Es un verdadero diario de viaje a través del infierno nazi. Aquí se contagia el espanto de la pérdida de los seres queridos a manos de asesinos organizados, de participar a riesgo de la propia vida en los experimentos de médicos depravados, comandados por el infame Dr. Mengele, de vivir con carne propia día a día el episodio más siniestro del siglo XX. Muy por encima de cualquier sensacionalismo, este documento perdurable es un amargo recordatorio a la humanidad de las indescriptibles consecuencias del odio racial, la intolerancia religiosa y el despotismo político. Olga Lengyel, Los hornos de Hitler. Capítulo 1. 8 caballos o 96 hombres, mujeres y niños. Mea culpa. Fue por culpa mía. Mea máxima culpa. No puedo acallar mi remordimiento por ser, en parte, responsable de la muerte de mis padres y de mis dos hijos. El mundo comprende que no tenía por qué saberlo, pero en el fondo de mi corazón persiste el sentimiento terrible de que pudiera haberlo salvado, de que acaso hubiese sido posible. Corría el año 1944, casi 5 después de que Hitler invadió Polonia. La Gestapo lo gobernaba todo y Alemania se estaba refusilando con el botín del continente, porque 2/3 de Europa habían quedado bajo las garras del Tercer Reich. Vivíamos en Kluj, ciudad de 100.000 habitantes, que era la capital de Transilvania. Había pertenecido antes a Rumania, pero el laudo de Viena de 1940 la había anexado de Hungría, otra de las naciones satélites del nuevo orden. Los alemanes eran los amos, y aunque apenas era posible abrigar esperanza, ninguna no sentíamos, sino rezábamos porque el día de la justicia no se retrasase. Entretanto, procuramos apaciguar nuestros temores y seguir realizando nuestros quehaceres día a día, evitando en lo posible todo contacto con ellos. Sabíamos que estamos a merced de hombres sin entrañas y de mujeres también, como más tarde pudimos comprobar, pero nadie logró convencernos entonces del grado auténtico de la crueldad a que eran capaces de llegar. Mi marido, Michael Lengyel, era director de su propio hospital, el sanatorio del Dr. Lengyel, moderno establecimiento de 2 pisos y 70 camas, que habíamos construido en 1938. Cursó sus estudios en Berlín, donde consagró mucho tiempo a las clínicas de caridad. Ahora se había especializado en cirugía general y ginecología. Todo el mundo lo respetaba por su extraordinario talento y consagración a la ciencia. No era hombre político, aunque comprendía plenamente que estábamos en el centro de un verdadero maelstrom y en peligro constante. No tenía tiempo para dedicarse a otras ocupaciones. Con frecuencia veía 120 pacientes en un solo día y se dedicaba a la cirugía hasta bien entrada la noche. Pero Klug era una comunidad dinámica y progresiva. Nos sentíamos orgullosos de representar a uno de los principales hospitales. Yo también estaba consagrada a la medicina,
Había estudiado en la Universidad de Cluj y me consideraba con méritos para ser la primera asistente quirúrgica de mi marido. La verdad era que yo había contribuido a terminar el nuevo hospital, poniendo en su decoración todo el cariño que siente la mujer por el color, y así había alegrado las instalaciones en la manera más avanzada. Pero, aunque tenía una carrera, me sentía más orgullosa todavía de mi pequeña familia, integrada por dos hijos, Tomás y Albert. Nadie, pensaba yo podía ser más feliz que nosotros. En nuestro hogar residían mis padres y también mi padrino, el profesor Helfer Haladar, famoso internista, dedicado al estudio e investigación del cáncer. Los primeros años de la guerra habían sido relativamente tranquilos para nosotros, aunque oíamos con temor los relatos interminables de los triunfos de Reichswehr. A medida que asolaban más y más territorios, iban disminuyendo los médicos y especialmente los cirujanos capaces de servir a la población civil. Mi marido, aunque prudente y bastante circunspecto, no hacía gran esfuerzo por ocultar ni disimular sus esperanzas de que la causa de la humanidad podría perderse del todo. Naturalmente, solo hablaba con libertad a las personas de su confianza, pero había almas sobornables en todos los círculos y nunca podía saberse quién iba a ser el próximo espía. Sin embargo, las autoridades de Klug lo dejaron en paz. Ya en el invierno de 1939, observamos un indicio de lo que estaba ocurriendo en los territorios ocupados por los nazis. Por entonces brindábamos refugio a numerosos fugitivos polacos que se habían escapado de sus hogares después de haberse rendido los ejércitos de su patria. Nos escuchábamos, les dábamos aliento y les ayudábamos. Pero, a pesar de todo, no éramos capaces de dar crédito total a lo que nos contaban. Estos individuos estaban llenos de resentimiento y deshechos moralmente. Sin duda, debían de exagerar. Hasta 1943 no nos llegaron relatos estremecedores de las atrocidades que se habían cometido dentro de los campos de concentración de Alemania. Pero al igual de tantos como me escuchaba a mí hoy, no nos cabían en la cabeza tan horripilantes historias. Seguíamos considerando a Alemania como una nación que había dado una gran cultura al mundo. Si aquellas historias eran verídicas, indudablemente tenían que haber sido perpetradas por un puñado de locos. Era imposible que se debiesen a una política nacional y que estuviesen parte de un plan de dominio y supremacía mundial. Qué equivocados estábamos. Ni siquiera con un comandante alemán de la Wehrmacht, a quien había aposentado en nuestra casa, nos hablaba de la ola de terror que su nación había desencadenado sobre Europa. Fuimos capaces de darle crédito. No era un hombre que carecía de estudios, pero estaba yo convencida de que trataba de asustarnos. Intentamos vivir separados de él, hasta que una noche nos pidió que lo admitiésemos en nuestra compañía. Por lo visto, no buscaba más que tener a alguien con quien hablar, pero cuantas más cosas nos contaba, mayor era el rencor y la amargura que dejaban nuestras almas. Por todas partes declaraba, las gentes sometidas lo miraban con ojos llenos de odio, y sin embargo de su familia no recibía más que constantes quejas porque no les enviaba suficiente botín. Otros soldados, tanto rasos como oficiales y clase de tropa, mandaban a sus casas numerosas joyas, ropa, objetos de arte y alimentos. Nos habló del sistema alemán, que esto aplicaba en cada país que ocupaban con bastante éxito. Empezaban a aplicarlo con los hebreos, haciendo creer a los cristianos que la Gestapo persiguió únicamente a los judíos. También hacían creer a la gente que aquel que cooperara con los alemanes podía quedarse con las pertenencias de los judíos, un método efectivo de transformar ciudadanos en colaboradores. Pero una vez que los hebreos eran deportados a los campos, los alemanes se apoderaban de todos los bienes que encontraban en sus casas y en camiones enviaban todo a Alemania, olvidándose sencillamente de lo que habían prometido a sus colaboradores. Seguía diciendo que después de la ocupación de los primeros países europeos, los alemanes temían que al saber lo que les había ocurrido a sus vecinos, los habitantes del país recientemente ocupado se resistirían a caer en un ensueñuelo. Pero la realidad comprobó que la gente no siempre daba crédito a los cuentos fantásticos que le contaban y creían que optimismo que lo que pasó en otro país no les podía suceder a ellos.
Decía que la persecución de los hebreos se hizo abiertamente para los cristianos, se les persiguió usando cierta discreción. Esto último se realizaba por secciones especiales del gobierno alemán, una de ellas llamada Departamento de Iglesias Cristianas. Los representantes de estas secciones operaban conjuntamente con el ejército de ocupación, como operaban también los representantes de la solución final. En la eliminación de hebreos y elementos políticos indeseables, el poder del Vaticano continuaba y la influencia del Papa molestaba a Hitler grandemente, así que después de los judíos, el blanco de los alemanes eran los católicos. Wotan, el horrible dios tuerto pagano de los alemanes, era muy celoso y no toleraba la competencia de un dios cristiano. Las monjas, los sacerdotes y los líderes cristianos tenían que desaparecer. Eran acusados de sabotaje, actividades antigermanas, etc. Y la Gestapo les llamaba a declarar. Una vez en manos de la Gestapo, nunca se les daba la oportunidad de probar su inconsciencia. No solamente las monjas eran llevadas al cautiverio, el mayor nos contaba, sino que también sus protegidos, los niños que cuidaban en orfanatos y escuelas, eran tomados subrepticiamente durante la noche por los alemanes. Para evitar ser vistos, los prisioneros eran enviados a los innumerables campos de concentración diseminados en Europa ocupada, o simplemente enviados directamente a la muerte. Nos decía que los alemanes nunca usaban las palabras asesinato o muerte por gas, simplemente concretaban escribir al lado de los nombres de sus prisioneros la aparente inofensivas definiciones de tratamiento especial, liquidación, recuperación, experimentación, solución final, etc. Cada una de estas inofensivas definiciones significaba una muerte horrible. Con este sistema, miles de cristianos civiles desaparecían semanalmente de los países ocupados en Europa. Nadie sabía su destino. Los periódicos tenían prohibido publicar listas de los prisioneros o desaparecidos. No se hacía ninguna publicación respecto de las actividades de la Gestapo. Quizás para justificar la matanza de millones y millones de inocentes en países ocupados en Europa. El mayor alemán nos contaba por qué y cómo Hitler mataba a alemanes arios. De acuerdo con la ideología nazi, los alemanes eran arios, descendientes de una raza caucásica, superior sin mezcla alguna, especialmente con la raza arábiga o judía. En resumen, una raza pura, sin lazos semíticos. El nazismo, a su vez, excluía al cristianismo, una nación superior racialmente. Con aspiraciones como la Alemania, no podía aceptar un Dios que es bondadoso, generoso y tolerante. Los germanos necesitaban un Dios pagano que aceptaría los crímenes, las torturas e inhumanidades. Un Dios que hiciera de sus acciones bárbaras su doctrina. De acuerdo con estas doctrinas, fundadas en las tradiciones de los antiguos dioses paganos, los alemanes de Hitler celebraban sus ritos bajo el cielo abierto. Sus ceremonias matrimoniales tenían lugar frente a la gran efigie de piedra de Wotan, que en los antiguos días de los teutones fue el altar donde le ofrecían los sacrificios. Con objeto de conservar una nación fuerte, Hitler usó un antiguo sistema griego. Los antiguos griegos lanzaban al precipicio desde la cima de la montaña taiguetos a todos aquellos niños que nacían inválidos o de apariencia física débil. El Führer aplicó una versión moderna de este método entre los adultos de los alemanes arios. El mayor decía que todos aquellos incapacitados para el trabajo, inválidos o que padecieran serias enfermedades como tuberculosis, cáncer o los enfermos mentales eran declarados incurables y enviados al tratamiento de recuperación a diferentes hospitales. La oficina central de los médicos encargados de estos tratamientos estaba en un hospital situado en Brandenburg, cerca de Berlín. Ya en el hospital eran sometidos a la eutanasia, muerte producida inyectándoles veneno. El sistema de la eutanasia también era denominado T4, abreviatura tomada de la dirección de la Cancillería de Hitler. 4. Tiergartenstraße. También usaban gas letal para matar a los pacientes. El gobierno alemán dio el nombre supuesto e impresionable de Fundación de Caridad para Tratamientos Institucionales al cuerpo de médicos encargados de estas actividades. Por orden especial de Hitler, la práctica de la eutanasia fue declarada legal en Alemania
y en los territorios ocupados por los alemanes. Hacia finales de la década de los años 30, alrededor de 100.000 alemanes arios fueron exterminados con veneno inyectado. Certificados de locura fueron falsificados y eran expedidos al mayoreo por aquellos que estuvieran casados o mantuvieran relaciones con no germanos. Se indicó una feroz persecución contra los Mischlings, que era una mitad judío. Miles y miles de ellos fueron castrados o enviados a campos de concentración o asesinados. Oyendo hablar al mayor, me pregunté cómo y por qué mi esposo había sido incluido en la lista de quinta columnista. ¿Acaso había sido acusado por alguien como un enemigo del Tercer Reich? ¿Sería Oswald? Era un colaborador. ¿Sería posible que Oswald fuera un miembro de la quinta columna? No podría creerlo. Oswald tenía relaciones amistosas con nosotros y nos hería profundamente la forma en que el mayor se expresaba de él. Sin explicarme qué razones tenía para mentir acerca del colega de mi esposo. ¿Qué atrevimiento difamar en esa forma a un colega de mi esposo, cuando él siempre le demostró lealtad y respeto al Dr. Langdale? El Dr. Oswald era un buen médico, a quien mi esposo ayudó grandemente en su profesión. Tenía 4 niños, su esposa esperaba al quinto, era definitivamente un respetable hombre de familia y estaba muy lejos de parecerse a la imagen de bajeza que el mayor nos había trazado de él. Parecía que el mayor alemán nunca terminaría de hablar, y lo que es peor, yo tenía que seguirle escuchando. Lo que más me impresionó fue el odio que sentía contra él mismo al relatar las marchas de sus tropas, por caminos literalmente flanqueados por cuerpos de los arrocados. Llegué a pensar que este hombre estaba ebrio o loco, aun cuando sabía que no era así. Habló de camiones construidos expresamente para matar prisioneros como gas, de los enormes campos dedicados exclusivamente a la exterminación de millones de civiles. No podía dar crédito a lo que oía. ¿Quién iba a creer semejantes historias? Esa noche, después de que se fue el mayor, el Dr. Langdale y yo nos dirigimos al hospital por una puerta que conectaba nuestra casa con él. Mi esposo para realizar una operación fijada para esa hora, y yo para dar las buenas noches a mis seres queridos. Mi padre y mi padrino estaban muy enfermos en nuestro hospital. A ambos se le habían practicado sendas operaciones recientemente. A mi padre le habían extraído un riñón y le habían efectuado también ciertas operaciones en las vías urinarias. Se encontraba en vísperas de ser operado nuevamente. Sin embargo, confiamos en que su recuperación era cosa segura. Mi padrino, que dedicó gran parte de su vida a investigaciones de enfermedades del estómago y el cáncer, por ironía de la vida, sufría el mismo cáncer. Todos sabíamos que sus días estaban contados. Estaría entre nosotros quizás unas semanas, quizá unos o 2 meses más. Todos deseábamos fervientemente en sus últimos días se viera librado del sufrimiento físico-moral. Para nosotros era un desconsuelo que le esperaba, pero siempre demostró un valor a toda prueba y nunca se quejaba de sus dolores, y siempre estaba sonriente delante de nosotros. Muchas veces hice yo misma acopio de valor para no romper en amargo llanto en su presencia. Mi padre estaba dormido cuando llegué a su lecho, sentado en una silla. Mi madre leía un libro. Como no quería despertarlo, pasé de largo dirigiéndome a donde se encontraba mi padrino. La hermana Esther, de la Orden de las Trabajadoras Sociales de Dios, que a diario lo visitaba, se encontraba junto a él, rezando. Los ojos de mi padrino estaban cerrados y con desolación. Noté que su cara, enmarcada por su hermoso cabello blanco, se había adelgazado más en los últimos días y se veía también más pálida. Su frente se veía más dominante, su nariz más afilada y sus delgados labios más pálidos. Su expresión hablaba de sufrimientos, de resignación y de un dulce sentimiento de reconciliación. Era como si la expresión le viniera de muy, muy lejos. Cuando abrió sus ojos, el profesor Helfer, sonriendo, me invitó a sentarme cerca de él y de la hermana Esther. Ambos esperábamos con ansiedad las noticias que nos traía la hermana. En esos días los periódicos no hablaban de otra cosa que no fuera las victorias del ejército alemán, y publicaban las órdenes dictadas por las autoridades alemanas a los civiles acerca de lo que nos permitía prohibir hacer. Los radios que transmitían estaciones extranjeras eran confiscados. A los que les encontraba un radio de ese tipo eran arrestados o deportados, así que nuestra información se limitaba a las noticias que nos traían los visitantes. Estas noticias en general empezaban: me dijo X,
y a él se le dijo, che, aceptamos esa información con reserva, pues él confirmarla era imposible.